Gloria es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, dándole gracias al Señor, dándole la bienvenida también a cada uno de ustedes, saludando a la iglesia del Señor que a esta hora de la noche están ya conectados a través del Facebook. Que Dios les bendiga grandemente, y en esta noche maravillosa vamos a continuar compartiendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y bien, el día de hoy vamos a seguir meditando y vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que se refiere cuidando nuestra generación. Hoy vamos a hablar sobre cuidando nuestra generación. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 1. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en esta noche. Si usted tiene una Biblia ya en casita, le invito a que pueda leer juntamente con mi persona en esta noche. Y abramos la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Capítulo 1, versículo 15 y versículo 16 de la bendita y santa palabra de Dios en esta maravillosa noche. Dice la palabra de nuestro Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice de esta manera: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Vamos a orar y que el Dios de los cielos nos pueda ayudar en esta noche para poder meditar su santa y bendita palabra. Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, a través de este medio de comunicación, dándote gracias, Dios eterno, dándote gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar nuevamente predicando tu palabra. Y te pido y te ruego, Señor, que seas tú dando la palabra necesaria para este día y que seas hablando a través de santa bendita palabra, Dios. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy entonces vamos a hablar sobre un tema titulado sobre lo que es cuidando a nuestra generación. Es importante lo que acabamos de ver a través de la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 14 o versículo 15 y 16. Estamos viendo la palabra del Señor. Ciertamente siempre hemos venido hablando acerca de la familia y continuamos de alguna otra manera enfatizándonos hacia la familia, porque sabemos que la familia es el núcleo principal de la sociedad. Pero hoy en día vamos a tomar en cuenta a la niñez de nuestra generación, a los niños que hoy quizá están allí en casita juntamente con ustedes. La familia lo conforma papá, mamá, pero también la familia son los hijos. Cuando un matrimonio, cuando dos parejas de personas, tanto hombre, mujer, ¿no?, se enamoran, se casan, después de ello vienen los hijos, porque los hijos son el fruto del amor entre el esposo y la esposa, que los hijos vienen, dentro de lo que es el matrimonio. Entonces, mis amados, hoy vamos a hablar acerca de nuestra generación, porque el tema de hoy se llama cuidando nuestra generación. Hoy en día vemos ya algunos tienen entre 30, 40, 50 años de edad, y tienen algunos sus hijos pequeños, otros lo tienen ya grandes, sus hijos adultos. Pero hablemos enfatizándonos en los niños más pequeños, como decía, en aquellos niños que ahorita están en casita, que se aproximan entre los 2, 3, 4, 5 años, 6, 7, 8 años, otros que están apenas en los brazos de mamá. Así que de esos niños hoy queremos hablar. Como usted ha visto las noticias y las vemos todos los días, estamos en una situación esta situación de la pandemia, que de alguna otra manera continúa, y que de alguna manera se ha cobrado muchas vidas, miles de vidas, y parte de esas vidas que han fallecido también ha habido un cierto porcentaje de niños. Vemos que hubo
un decreto del cual decía de que los niños podían salir siempre y cuando con el cuidado, bajo la responsabilidad del cuidado del padre de sus hijos. Pero parte de ello quizá no fue lo más correcto que se debió hacer, ya que niños han sido contagiados, y el día de ayer veíamos las noticias de que parte de unos niños en un orfanatorio habían sido contagiados de este virus. Eran asintomáticos, bueno, pero el asunto está en que tenemos que cuidar a nuestra niñez. Él es la generación de los niños. Como les decía, hoy vamos a ver la parte de los hijos, ya que ellos son cual siembra, ya que en ellos nosotros sembramos cual plantita pequeña que hay que regar y cuidar. Los hijos son aquellos tú vas a depositar en ellos los buenos valores, las buenas enseñanzas. Hemos visto en oportunidades anteriores de cómo los padres judíos, hablamos del judaísmo, hablamos en el Antiguo Testamento, cómo los padres judíos desde muy pequeños les enseñaban a los hijos la palabra del Señor, el Torá. Se les enseñaba la ley de Dios. Entonces, cuán importante que en un niño se le siembre la palabra de Dios. Quizá algunos no tuvimos la oportunidad de poder crecer dentro de lo que es el Evangelio. He escuchado muchas personas, amigos, compañeros jóvenes, que siempre me dicen, bueno, pastor, yo desde pequeño, yo soy de cuna, dice. Yo soy de cuna, yo nací en el Evangelio. Y bien, sus padres fueron cristianos, él creció dentro del Evangelio, los niños desde pequeños asistían a la iglesia con sus padres, pero llegó un momento que ustedes saben que mayormente en la adolescencia muchos se alejan. Por eso cuán importante es ahora cuidar mucho a nuestra generación. Hablemos de los niños, porque un niño es aproximadamente desde la edad de 6 años hasta la edad de 12 años, ¿no? Antes de ello es un bebé todavía, es un niñito pequeño. Pero hablemos de una niñez donde ya el niño va sabiendo un poquito más, ya habla claro, un niño que ya estudia, ¿no? Es de partir ya de los 6 años hasta los 12, de ahí entra la etapa de la pubertad o la adolescencia. Entonces, tenemos que hoy ver este punto acerca de lo que es cuidar de nuestra generación, porque el tema de hoy se dice cuidando nuestra generación. Como muchos adultos siempre dicen, bueno, yo ya viví la vida. Y como digo, quizás no todos nosotros hemos tenido la oportunidad de crecer en el Evangelio, por decirlo así, ¿no? Porque muchos hemos venido a la edad de 30, 40 años, otro a los 20 años, otro a los 15 años. Quien le habla conoció la palabra a la edad de 16 años. Y yo no crecí dentro de una iglesia cristiana, mis padres no eran cristianos. Pero más o menos cuando yo era niño, mi mamá comenzó a ir a la iglesia, pero eso no me hacía a mí cristiano, no me hacía cristiano. Hasta que ya recién a una cierta edad, me convertí a Cristo, acepté a Cristo en mi corazón, y de ahí para hoy seguimos avanzando, seguimos adelante en el Evangelio. Pero tenemos que entender esto, y vamos a la palabra, porque la palabra nos va a enseñar en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, de un rey llamado Faraón. Vamos a ver que en este libro de Éxodo nos está hablando de una figura de un rey, o sea, nos está hablando en sí de un rey, ¿no? Del rey Faraón, que podemos representar esta figura o esta persona llamada Faraón, como también podemos decir que representara a Satanás. ¿Por qué? Porque este hombre, rey de Egipto, porque Egipto representa el mundo y Faraón representaría a Satanás, este hombre esclavizó al pueblo de Dios. Puso una dura servidumbre sobre el pueblo de Dios. Puso una dura carga sobre el pueblo de Dios. De tal manera de que querían fatigarlos, querían molestarles, porque decían, estos israelitas son más que nosotros. Se van aumentando cada día más. Y mientras más aumente, en cualquier momento puede haber una guerra. Y a pesar que están en nuestro territorio, pueden volverse contra nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Con la astucia de este hombre Faraón, dice que comenzaron a poner cargas sobre los hombres, sobre el pueblo de Israel. Miren lo que dice en el libro de Hechos capítulo 7. De ahí vamos a volver al libro de Éxodo nuevamente, pero vamos a lo que dice
el libro de Hechos capítulo 7, en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hechos capítulo 7, verso 19. Vamos a ver qué nos dice la bendita y santa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice aquí, en el verso 19 del libro de Hechos capítulo 7, dice: este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. El propósito de Satanás, y que metió en la mente de Faraón, era que este pueblo llamado Israel no se propagara, que no se aumentara. Porque le decíamos, ¿no? Faraón tenía un temor, y el temor era de que este pueblo vaya creciendo, creciendo, creciendo y se vaya en contra de ellos y los destruya. Así que dijo: no, aquí nosotros con astucia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner carga sobre ellos, que lleguen cansados a sus hogares. Y de alguna otra manera lo que él puso era que también mataran a los niños pequeños. Ahora, mire lo que dice, ¿no? Lo que decía, porque no estamos diciendo de que mataba a todos los niños, sino que solo mataba a los varones. ¿Y por qué mandaba a matar a los varones? Según el libro de Éxodo capítulo 1, vayamos nuevamente al libro de Éxodo capítulo 1, que es el texto principal de la enseñanza. Dice la palabra del Señor: y habló el rey a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Cuál era el propósito de Satanás de matar a los niños? Para que exactamente el pueblo no se multiplique. Matando a los niños varones, hacía de que solo hubieran mujeres. Si no había varones, entonces el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, como dice aquí, no se iba a aumentar. Satanás, que el Señor lo reprenda, mis amados, no solamente está contra nosotros, no solamente ha destruido a miles de personas, ha llevado al infierno a miles de personas a través de esta pandemia, que lamentablemente muchos no alcanzaron quizá la salvación, como también hay muchos que sí la alcanzaron. En el último momento y existencia de su vida, quizás se arrepintieron, se reconciliaron. Pero no podemos decir que haya sido todos, pero sí creemos que parte de las personas que murieron se reconciliaron con Dios, otros se arrepintieron en ese momento y han alcanzado salvación. Y la gente sigue muriendo, y la preocupación de nosotros, siempre decimos, es dónde va a ir esas vidas, esas almas que mueren. Por eso que de alguna otra manera Dios está usando este medio de comunicación, como muchas otras maneras de que ahora se está predicando la palabra. Y gloria a Dios porque están predicando la palabra del Señor, y estamos trabajando en arduo trabajo en la obra del Señor. Que Dios bendiga a esos hombres de Dios que están predicando, y que estamos haciendo la obra para que la gente pueda escuchar el mensaje y se arrepienta. Entonces, este hombre, este rey Faraón, dijo: aquí vamos a acabar con la descendencia. Aquí vamos a terminar con la descendencia de este pueblo hebreo. No podemos permitir que este pueblo hebreo se multiplique. Así que para destruirlos, si los destruimos a ellos, bueno, pero les podían poner cargas sobre cargas. Pero el pueblo dice que a pesar de que las duras cargas que eran puestas al pueblo hebreo, este pueblo se aumentaba. Y una de las cosas que pasó aquí fue que la Biblia nos dice: pero las parteras temieron a Dios. Mira, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Mire, porque el plan de Satanás es acabar con nuestra generación. El plan de Satanás es terminar con nuestra generación. Pero siempre va a haber gente temerosa, como estas parteras hebreas, que dejaron de que estas mujeres pudieran dar a luz a sus hijos. Por eso digo que hay que cuidar nuestra generación. Porque lo que Satanás quiere, que el Señor lo reprenda, quiere destruir nuestra generación. Y hoy en día, a través de cuántas cosas las hace
los hace Satanás a los niños. Vemos que los padres muchas veces han descuidado en lo que es quizá hablarles a sus hijos la palabra del Señor. Mientras usted como padre no le habla la palabra de Dios, Satanás está usando otros medios para que ese niño se corrompa. O sea, un niño es un niño inocente, pero a la medida que va creciendo, va tomando conciencia de su estado de pecado, porque hay que recordar que la Biblia dice que desde que nacemos en pecado. Pero un niño, si un niño muriere, se va a la presencia de Dios, porque Jesús dijo que el de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos aún no tienen una conciencia completa acerca de lo que es el pecado, como lo que pasaba con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque con Adán y Eva, se acuerda que dice la Biblia que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban porque había una inocencia en ellos. Y si usted ve a un niño, que usted puede ver a un niñito en su casita, allí está desnudo y no se avergüenza. Se ríe, se sonríe y nadie, a pesar que lo están viendo, a una niña, un niño desnudo no le causa ninguna admiración porque tiene una inocencia. Pero si un hombre adulto pasa desnudo, pues eso ocasiona pavor en las personas, vergüenza. ¿Por qué? Porque ya tiene una conciencia con respecto a lo que es el pecado. Entonces, dice que estas mujeres preservaron la vida de los niños. Claro, esto le molestó a Faraón. Ahí después puso que a todos los niños todos los niños que nacieran los tirasen al río. Y entre ellos entonces aparece un personaje llamado Moisés, que Moisés significa librado de las aguas. Entonces, ¿por qué Satanás quiere destruir a nuestra generación? Porque nosotros sabemos que en un niño hay una nación. En un niño hay una nación. Los que hoy son presidentes, los que hoy son ministros, los que hoy son arquitectos, un día fueron niños. Y como niños fueron creciendo, se hicieron adolescentes, se hicieron jóvenes, estudiaron y ahora son lo que son. Por eso decimos que en un niño hay una nación. Por eso es que hay que cuidar de nuestra niñez. Y cuidar no simplemente se dice quizá de alimentarlos, porque eso es lo importante. Usted como padre tiene que alimentar a sus hijos. Tiene que darle a lo que necesitan sus hijos. Pero el cuidado de un padre hacia un hijo va más allá de lo material, de lo que tú le puedas dar para que coma, para que vista. Va más allá. Y eso tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, de lo que tú vas a poner en el corazón de él. Porque si tú como padre le enseñas la palabra de Dios desde pequeño, ese niño va a crecer, pero porque le sembraste la palabra, ese niño va a llegar a crecer, se hace un joven adolescente, pero la palabra quedó sembrada en su corazón. Pero ¿qué pasa si no le hablamos? ¿Qué pasa si dejamos que el niño, de alguna otra manera, se distraiga en otras cosas y dejamos de lado el consejo de Dios? Entonces, mis amados, vemos a través de la palabra de Dios que la niñez es algo importante, que vuestra generación es importante, que es importante que cuide del niño. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces es importante entender esta parte. Y no solamente ocurrió aquí con la situación de que Faraón buscó destruir a la niñez, a todos los niños varones, porque aquí estamos hablando de que primero se ensañó contra todos los niños varones para destruirlos, y como no consiguió que destruir al pueblo de Dios, entonces dijo, si no puedo matar o hacer que mueran antes de que nazcan, entonces que los tiren al río. Y ahí se ahogarán y ahí se morirán, porque quería exterminarlos. En ese tiempo nace Moisés y Dios salva a Moisés. ¿Por qué? Porque en Moisés habría un futuro libertador. Moisés no sabía. El niño no sabe lo que va a hacer mañana. Pero Dios sí sabe lo que está destinado para ese niño. Nunca se imaginó Moisés desde que creció, se crió en el palacio, o se crió ahí con la hija del faraón, hasta que se hizo joven. Nunca pensó que sería libertador después de su mismo pueblo. Pero así es el propósito de Dios. Por eso que debemos de cuidar nuestra generación, porque en ellos hay una nación, hay un futuro, no solo para la sociedad, sino también para la misma iglesia. Como le digo, si hoy existen presidentes, arquitectos, ministros, es porque un día fueron niños.
Y si hoy tenemos pastores, y hoy tenemos evangelistas, hoy tenemos apóstoles, profetas, es porque esos pastores, que hoy somos pastores por la gracia de Dios, también fuimos niños. Y a pesar que Satanás, que el Señor lo reprenda, buscó la manera de cómo destruirnos, porque muchos de nosotros podemos testificar de que Dios nos libró hasta de la muerte cuando éramos pequeños. ¿Pero por qué? Porque en el plan de Dios había un propósito para con nosotros. Si yo hubiese muerto a la edad de 14 años, no hubiese encontrado salvación. Pero Dios me alcanzó y me dio la oportunidad de volver a vivir para hoy predicar la palabra de Dios. Así muchos de los cuales quizá tú digas que ya eres una persona adulta y digas, sí es cierto, pastor, porque cuando yo estuve enfermo, mi mamá me cuenta que cuando era pequeño yo estaba a punto de morirme, pero me llevaron a la iglesia, el pastor oraba por mí y me sané, y aquí estoy, ya soy un joven, o soy un adolescente, o soy una persona adulta ya casada con hijos, pero sé que Dios tuvo un propósito conmigo, y es por esa razón que debemos de cuidar de nuestra generación, porque en ellos hay un futuro, dependiendo también de cómo nosotros depositemos en ellos. Porque si yo como cual plantita pequeña no riego esa planta, no cuido esa plantita para que se haga un árbol, entonces esa plantita va a secarse y morirse. Así son los hijos. Si no sembramos la palabra de Dios, mañana más tarde cuando sean jóvenes no van a saber cómo enfrentar la situación de los problemas y las situaciones de la vida, y la pueden enfrentar humanamente, pero nunca podrán hacerlo como que Dios, cuando Dios está en el corazón, cuando tenemos a Cristo en el corazón, es allí donde Dios nos da la solución correcta y evitamos equivocarnos, porque tenemos el consejo de Dios. Y es por eso que como padres tenemos que inculcarle a los hijos el consejo de la palabra de Dios. Desde pequeños enseñarles los valores, la verdad, ¿no? La honradez. Y cosas como esas hay que enseñarle a los hijos. Bien, vamos a ver lo que dice también la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Miren que Satanás quiso destruir la vida de los niños, y aún cuando dijo tírenlo al río, porque sabía Satanás que ahí iba a nacer Moisés. Y eso es lo que el enemigo busca, destruir a nuestros niños. Por eso que tú tienes que cuidarlos, orando por ellos, hablándoles la palabra del Señor. Mateo capítulo 2, 16. Mateo capítulo 2, versículo 16 nos dice así la bendita y santa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 2, versículo 16, dice así. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí Satanás, otra vez a través de Herodes, busca destruir a los niños menores de 2 años. O sea, Satanás siempre se ha enfocado en destruir a nuestra generación. Satanás siempre se ha enfocado en acabar con la generación, porque no quiere que aquella generación que hoy, quizá ese niño, esa niña es pequeña, quiera que esa generación sirva a Dios. ¿Por qué? Porque al tener nosotros hijos, sabemos que en ellos hay algo hermoso, y saber de que en ellos hay algo precioso que Dios ha determinado. Y como les decía, depende de cada padre, de cómo inculque en los hijos la palabra del Señor, si es que lo está haciendo. Pero si no lo está haciendo, ahí está el problema. Ahora, Herodes manda que maten a los niños, a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque entre ellos estaba Jesucristo. Entre ellos estaba Jesucristo. Satanás quiere siempre exterminar los planes de Dios. El enemigo siempre va a buscar la manera y la forma de cómo de exterminarnos dentro de lo que son los propósitos de Dios. Por eso vemos cómo el enemigo de vuestras almas quiere destruir. Por eso lo que tenemos es cuidar nuestra generación. Cuidar nuestra generación. Ahora nos dice la palabra, miren lo que decía, ¿no? Herodes dijo, vamos a matar a los niños.
vamos a terminar matándolos. Ahora los niños quizás no solamente hablemos de una muerte física, pero sí el enemigo está trayendo abajo a nuestra generación, distrayéndole en otras cosas. El hijo que crece desde pequeño, acostumbrado quizá a cosas vanas, va a crecer con ese pensamiento. Si yo como padre no le inculco la palabra a mi hijo, no le hablo la palabra, no le instruyo en la palabra, mañana más tarde, ese niño va a crecer. Y a pesar que yo sea pastor, a pesar que soy cristiano, y yo no le inculco la palabra a mi hijo, entonces mi hijo va a crecer. Y cuando sea un joven, ¿qué va a tener en su corazón si nunca sembré en él la palabra? Por eso es importante sembrar la palabra en la vida de los niños, hablándoles de a poquito la palabra del Señor para que ellos entiendan. Pero si no lo hago, si no los corrijo, si no les hablo, mañana más tarde vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Por eso cuán importante es cuidar de nuestra generación. Nos dice la bendita y santa palabra de nuestro Dios en esta oportunidad. ¿Qué nos dice el libro de San Lucas capítulo 18? Vamos a ver lo que nos dice San Lucas capítulo 18. En el versículo 15 y 16. En el Evangelio según San Lucas capítulo 18, versículo 15 y 16. Dice la santa y bendita palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, vamos a ver en el capítulo 18, versículo 15 y versículo 16. Dice la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vimos la palabra de nuestro Dios, dice, y traían a él los niños para que los tocase. ¿Quién los traía? Los padres traían a Jesús a los niños para que los tocase. Dice, los 3 evangelios habla de los niños y dice que los padres traían a los niños para que los tocase, para que orasen por ellos. Miren lo que dice el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19, nos dice la palabra del Señor. En el capítulo 19, versículo 13. Dice, entonces les fue presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Los padres llevaron a los niños a Jesús, ¿para qué? Para que los presentaron, ¿para qué? Para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Por eso no existe el bautizo de niños. Aquí estamos viendo a través de la palabra de Dios, lo que está refiriéndose aquí en la palabra, es que traían a Jesús, los padres traían a Jesucristo, a sus hijos, para que Jesús pusiera la mano sobre ellos. Por eso que nosotros, lo que sí practicamos o lo que nosotros hacemos como ceremonia, es la presentación de niños. ¿Quiénes presentan a sus hijos? Los padres. ¿Y qué hacemos nosotros como ministros? Los tocamos, los bendecimos y oramos por ellos y por los padres, que son los responsables de inculcarle a los hijos la palabra del Señor. No es un asunto solo de presentarlos, sino también de poderlos llevar al camino de Dios de su niñez. Muchos dicen, aquí está mi hijo, lo voy a presentar y ya oren por mí y ya. Y cuando ya su responsabilidad de padres demanda que les hablen de la palabra de Dios, de que les hablen de la palabra de Dios, no lo hacen, entonces, ¿de qué valió presentar a mi hijo, que orasen por él, pero obvié mi responsabilidad de padre, que era educarlo? O sea, yo presento a mi hijo, lo presento, ahora mi responsabilidad es llevarlo a la palabra, enseñarle desde pequeño la palabra,
para que cuando ya entre un uso de razón y sepa ya la palabra, ya sepa que él es un hombre pecador y que tiene raciocinio de su pecado y tiene que arrepentirse, entonces lo segundo tiene que es consagrarse para Dios. Es consagrarse. El papel de un niño cuando ya tiene uso de razón acerca del pecado, ahora lo que tiene que hacer, ya siendo un adolescente o joven, es consagrar su vida como lo que le pasó a Sansón. Entonces, trajeron a Jesús a los niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase, y aquí dice que los discípulos lo reprendieron. Muchas veces vamos a encontrar obstáculos. Por eso, como decía, si queremos cuidar de nuestra generación, una de las cosas que queremos para cuidar de nuestra generación es que tenemos que entregárselas al Señor. Entregárselas a Cristo a vuestros hijos. ¿A quién le estamos entregando o dedicando a nuestros hijos? ¿A quién se los estamos dedicando? ¿A Dios? Hablándoles la palabra, enviándoles a la escuelita bíblica, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace un padre? ¿A quién se le está dedicando a su hijo? ¿Al internet? ¿Solamente a los juegos? Aquí el asunto es tener el momento de poder hablarles a los niños. Todo tiene su tiempo. Un niño tiene que vivir su etapa. Ciertamente un niño tiene que vivir su etapa porque como niño tiene que jugar, tiene que saltar, tiene que reír. Sí, todo eso es algo natural. Y el niño tiene que vivir su etapa de niño. No puedes poner en un niño una responsabilidad de un adulto, no lo vas a hacer. Lamentablemente se ve en parte de la sociedad de que eso sucede. Niños que salen a las calles desde pequeños a trabajar, a vender sus caramelos, están cumpliendo una labor que no les corresponde. Una labor que no es para ellos. Porque son niños aún y como niños tienen que ser niños. Entonces, aquí traen a Jesús a los niños. A pesar de eso, dice que los discípulos lo reprendieron. Como diciendo, ¿saben qué? Saquen a los niños. Jesús estaba predicando a multitudes. Pero así como Jesús predicaba a multitudes, podemos ver, mis amados hermanos, que aquí el Señor Jesucristo toma un gran interés sobre los niños, mostrándoles amor. Oró por ellos y los bendijo. Mostrándoles ese amor, oró por ellos y los bendijo. Porque dice aquí la palabra de Dios, a pesar de que los discípulos reprendieron, Jesús les dijo, se enojó Jesús y dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los discípulos en aquel tiempo les estaban impidiendo venir a Cristo. Y Jesús dijo, no se los impidan, déjalos que los niños vengan a mí. Por eso es importante que usted deje que su hijo aprenda de la palabra. A veces hay padres que no les prohíben a los niños pequeños a ir a una escuelita bíblica, ir a aprender de la palabra de Dios. Pero si se trata de un juego, si se trata de una fiesta, sí, mándalo a una fiesta. Sí, mándalo a este juego. Sí, mándalo a hacer esto de acá. Que sí se divierta buscando sus juegos en el internet y que se divierta haciendo juegos. ¿Y dónde está la parte espiritual para nuestros hijos? ¿De qué manera estás preparando a tus hijos? ¿De qué manera? ¿Se estás enseñando la palabra? Mira que los padres judíos les enseñaban. Y esta es una clara enseñanza para nosotros, que hoy en estos tiempos deberíamos de enseñarles la palabra, de orar junto con nuestros hijos. Porque claro, nosotros podemos estar consagrados, nosotros sí podemos leer la Biblia, nosotros sí podemos estar ayunando. Pero vuestros hijos necesitan también que nosotros los llevemos a eso, a la adoración a Dios. Jesús dijo, dejad a los niños de venir a mí. Quizá ya no son los discípulos los que les impiden venir a Dios a los niños, sino que muchas veces hoy en día son los mismos padres que están impidiendo que los niños se acerquen a Dios. Por eso cuán importante es que entendamos esto. Cuidar a los hijos no solamente es darles el elemento material. Cuidar de los hijos es inculcar los valores, y esos valores los vamos a encontrar en la palabra de Dios, porque este libro sagrado, en la cual le llamábamos Biblia, es el manual para nuestras vidas. Por esta palabra nosotros nos guiamos, por esta palabra nos corregimos, la palabra nos educa. La palabra nos educa a todos. Yo puedo saber mucho,
Y de repente vengo de un camino equivocado, vengo de una costumbre pagana, vengo de tantas cosas, pero cuando vengo al Evangelio, el Evangelio me educa. Muchos quizá tienen un vocabulario incorrecto, pero la palabra me corrige y me dice, mira, cuidado con las palabras ociosas. Porque aún los padres, lo que hablan los padres, lo escuchan los hijos. Y el hijo tiende a imitar todo lo que hace el padre. Todo lo que hace el padre, el hijo lo imita cuando está pequeño. Así que por esa razón, tenemos que ser ejemplo para ellos. Porque somos espejos para nuestros hijos. Ellos están mirando en nosotros. Por eso que hay niños que cuando son niños ya de 8 o 9 años siempre se les escucha decir, yo cuando sea grande quiero ser como mi papá. Porque ¿qué ven en ellos? ¿Qué ven en sus padres? Si ven buenos ejemplos, por eso esas palabras que ellos pronuncian. Pero ¿qué pasa si ven un hijo ve a un padre maltratar a su mamá? Eso va a crecer en la conciencia del niño y él va a creer que también puede hacer lo mismo cuando un día él se case. Por eso que vemos las maldiciones de padres que son maltratadores y llegan a tener sus hijos vieron el maltrato, llegan ellos a crecer y se hacen una familia, pero también siguen la cadena y siguen siendo los mismos golpeadores. ¿Por qué? Porque vieron un ejemplo en los padres. Por eso dice la palabra del Señor, Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Cualquiera, dice la Biblia, dice, y no se los impidas porque de los tales es el reino de los cielos. Y decía San Lucas que el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. El versículo 15 termina diciendo, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. O sea, cumplió con una labor Jesús. Como le digo, Jesús era un hombre predicador, un hombre que hablaba a mucha gente, a multitudes, pero que también se dio tiempo para orar por los niños. También se dio un tiempo para enfatizar cuán importante es la niñez. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 127. En el libro de Salmos 127. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmos 127, en el versículo 3 al 5. Lo que decíamos al principio. Salmo 127, versículos 3 al 5 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice la palabra que es una herencia. Herencia de Jehová son los hijos. O sea, es como que alguien te deja algo para ti. Hay padres que al morir, que tienen muchos de los padres, hay algunos padres que tienen casas, haciendas, bueno, no, según lo que ellos tengan. Y cuando ellos fallecen, se reparten a los hijos los bienes. Si tienen 3, 4, 5 hectáreas de algo, lo reparten entre los hijos que tengan. Si tienen 3, 4, 5 casas, las reparten. Si tienen esto, si tienen vacas, si tienen esto, las reparten. Y si tienen algún bien, lo van a repartir con sus hijos. Y el padre le entrega la herencia. Como lo que vemos en el hijo pródigo. El padre le entregó la herencia de la parte que le correspondía al hijo. Ahora, ¿qué hacemos con esa herencia? ¿Qué hacemos? Lo que hizo el hijo pródigo, por ejemplo, fue, cogió esa herencia que el padre le había dado y dijo, bueno, me voy, y como es mi herencia, y es como es mío, pensando que era suyo, se va y malgasta todo lo que tenía. Pero al final todas esas cosas se le acabaron. Y luego cuando se vio en la ruina total, entonces meditó en su camino y se dio cuenta que estaba mal, se arrepintió y volvió al padre. Y conocemos la historia. Ahora, el hijo es una herencia que se te ha sido entregada a ti como padre y madre. Ahora, tienes la herencia en tus manos. ¿Qué vas a hacer con esa herencia? ¿O qué estás haciendo con esa herencia? Decimos como el hijo pródigo, esto es mío, y como es mío, yo hago con lo mío lo que yo quiero. Y hay padres que lamentablemente dicen, si este es mi hijo, yo voy a ver la manera de cómo lo educo.
Y a veces cuando uno quiere corregir con la palabra, a veces cuando alguien te habla el consejo de la palabra de Dios, quizás hasta te molestas. Porque dices, ¿sabes qué? Yo soy el papá y yo voy a ver la manera de cómo crío a mi hijo. Tú no te metas. Y es por eso que hay niños, son malcriados. La misma palabra correcta es malcriados, están criándose mal. ¿Por qué? Porque la sencilla razón de que no entendemos qué es una herencia. O no sabemos usar la herencia. Así como el hijo pródigo hizo con lo que se le dio, hizo lo que quiso. Claro, por supuesto, teniendo la herencia, tú eres el responsable al final, cómo usas esa herencia. Si tú tienes un hijo que la Biblia dice que es una herencia, que Dios te ha entregado, herencia de Jehová son los hijos, ahora es herencia de Dios son los hijos. En sí los hijos que Dios te ha dado no son tuyos, sino de Dios, porque Dios te permitió tenerlos. Lo mismo que pasó con Ana. Cuando él era estéril, le dijo, Señor, si tú me dieras un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Y Ana cumplió, porque una vez que nació Samuel, lo dedicó a Dios, y ahí creció Samuel en el templo con el sacerdote Elí. Y pues se convirtió después en un profeta, en un sacerdote. Entonces, ¿qué estás haciendo con la herencia? Es cierto, tú puedes decir, este es mi hijo, este es mi hija, estos son mis hijos, y nadie tiene que por qué meterse en la educación de mis hijos según la educación que yo le quiero, les doy. Pero no le vas a dar lo que tú quieres, tienes que darles esta palabra. Por eso si se trata de cuidar a la generación que nosotros tenemos, es que sepas de que tu hijo o tus hijos que Dios te haya bendecido son una herencia. Herencia de Jehová son tus hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Es una cosa de estima que ese niño haya crecido en el vientre de una mujer durante 9 meses. Una mujer tuvo a ese niño o a esa niña en su vientre 9 meses. Se cuidó tanto de quizá no tomar cosas heladas, de no comer un ají, de quizá no trajinar tanto, porque en su primero, segundo o tercer hijo siempre que trataba y quería y anhelaba de que su hijo, su hija o sus hijos nazcan bien. Por eso dice cosa de estima, se estima el fruto del vientre. Ese fruto que llevaste durante 9 meses en tu vientre, es ahora el que ahora lo tienes en tus manos y que el que ahora lo estás viendo crecer, pero ¿qué estás haciendo con esa herencia? Una madre anhela a una persona que se casa por primera vez y nunca tuvo hijos y su anhelo es tener un hijo, tener hijos, el anhelo de su corazón es tenerlos, y una vez que los tiene, ahora ¿qué hace con ello? Ana, ¿qué hizo? Dice que lo dedicó a Dios. ¿Tienes tus hijos? ¿A quién se los estás dedicando, como decíamos? Por eso es importante cuidar nuestra creación. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Así son los hijos tenidos en la juventud, como saetas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque una saeta es una flecha. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apuntas tú con tus hijos? ¿Hacia dónde quieres llevarlos? ¿Cuál es el punto hacia donde ellos quieren llevarlos? Porque cuando uno lanza una flecha, uno ha visto, ¿no? Cuando uno lanza una flecha, su objetivo es dar en el blanco. Dar en el blanco. Pero algunos no dan en el blanco, sino dan por un costado, otros por otro costado, otros por arriba, otros por abajo, y quizá no aciertan en el blanco. Ahora, ¿hacia dónde estamos lanzando? Dice, como saetas en el mano del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud, ávidos en la juventud, tenidos dentro de la juventud. ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Hacia dónde estás llevando a tus hijos? Recuerda que de lo que tú llenes a tus hijos, de ellos serán llenos, y de ahí al final, al pasar del tiempo, van a sacar de lo cual tú llenaste en sus corazones. Si llenaste en sus vidas de la palabra, cuando lleguen a crecer van a sacar palabra de sus vidas. Van a decir, mi papá me enseñó, mi papá me dijo que la mentira era mala y que esto era lo correcto que tenía que hacer. Mi papá me enseñó por la palabra de Dios. Dice la Biblia, como saetas en mano del valiente, así son los hijos de la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los
dice, con los enemigos en la puerta. En aquel tiempo era un privilegio tener muchos hijos, porque tener muchos hijos era símbolo de tener muchas manos para el trabajo. Entonces, cuán precioso, como dice la Biblia, la palabra del Señor, es que valoremos la herencia que el Señor nos ha dado. Cuán importante, mis amados, es que entendamos esta parte preciosa de la palabra del Señor. Necesitamos, y es el anhelo del corazón, que podamos cuidar de la generación que Dios nos ha bendecido. Así que esperamos, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, que hayamos podido entender la palabra de nuestro Dios. Que hayamos podido entender un último pasaje en la palabra del Señor que dice en el libro de Salmos, para terminar ya. El libro de Salmos dice la palabra de nuestro Dios. En el verso 2 dice así la palabra de nuestro Dios: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Un niño tiene un valor muy importante desde que nace. Por eso que es importante cuidar de nuestra generación. No permitamos que Satanás destruya a nuestros niños, como dice la Biblia, y lo hemos estudiado, ¿no? Lo que pasó en el libro de Éxodo, lo que pasó en el libro de Mateo. Que Dios permita que cuidemos. Satanás, que el Señor lo reprenda, buscará la manera de cómo destruir nuestra generación, pero depende de nosotros. Porque cuando esta situación, cuando Faraón dijo destruyan, maten a los niños varones, habían unas mujeres, las parteras, que temieron a Dios. No, dijeron, aquí no vamos a permitir que se destruya a los niños. Y aun cuando este hombre en el Nuevo Testamento, en el que dice la Biblia, Herodes, mandó también a matar a los niños menores de 2 años. Así que fue avisado por el ángel a José para que escaparan de aquel lugar. O sea, Dios siempre va a cuidar y librarnos, porque hay un propósito, como decíamos. En un niño hay una nación, hay un propósito, está el futuro de nuestra sociedad, está el futuro de nuestra iglesia. Que Dios nos ayude a ser buenos padres y poder inculcarles la palabra de Dios a los hijos y cuidar de ellos. Cuidar no solamente en el ámbito material, sino en lo que más es importante y en lo esencial, que es lo espiritual. Que Dios bendiga esta palabra y que Dios nos ayude a ponerla en práctica. Vamos a orar y que el Dios de los cielos nos ayude a seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, Dios maravilloso. Tú eres bueno y misericordioso, grande, Padre, lento para y grande en misericordia. Nos has enseñado a través de la palabra, Padre, que tenemos que cuidar de nuestra generación. Aquella generación que diste a tus hijos, Señor. Aquellos niños pequeños que están creciendo. Padre, Dios Todopoderoso, te pido, Padre, que nos ayude a ser buenos padres, que podamos inculcarles la palabra a vuestros hijos, porque cuán importante es hacerlo para poder ver en ellos en un futuro hombres de bien, hombres que puedan triunfar dentro de lo que es la sociedad y también dentro de la iglesia, Padre. Dios Todopoderoso, te pedimos y te rogamos que sigas bendiciendo esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, le estamos dando gracias a Dios por este tiempo de predicación de la santa y bendita palabra, esperando Dios mediante el día de mañana poder compartir nuevamente a partir de las 8 de la noche. Usted puede seguirnos a través del Facebook del Pastor Ronald Medina y por supuesto a través del canal de YouTube Dios te habla. Ahí encuentras las enseñanzas de la palabra del Señor. Mañana 8 de la noche estaremos ya también con la presencia de nuestro hermano Pastor Ronald Medina, llevando también la enseñanza para el día de mañana. Así que mañana, Dios mediante, les estaremos encontrando nuevamente a través de las redes sociales. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Sigamos adelante siempre perseverando en el Señor. Muchas bendiciones.